mí es un honor poder contar con su presencia, presentarles esta capacitación sobre estructuras de liquidez. Pues el objetivo es justamente enfocados ahora en los segmentos que estamos acá, segmento uno, eh, poder explicar la base normativa legal sobre las resoluciones de la 559 básicamente y el manual técnico para la aplicación de estructuras de riesgo de liquidez. Estamos seguros que la capacitación que va a ser un proceso de aprendizaje conjunto. Cualquier duda que tengan, estaremos prestos para poder solventarlos. Esperamos que sea una jornada de mucho interés tanto para ustedes y nosotros, lógicamente, en el poder ayudarles. Tengan una muy buena mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor intendente. A continuación presento a Galo Lucio, Karina García y María Augusta Romero, quienes serán los capacitadores de la temática del día de hoy. De esta manera, vamos a dar paso a lo que es la lectura de los contenidos que se va a revisar. En primer punto están los aspectos normativos. El segundo hablaremos del sistema de acopio, usuarios y funcionalidades de la estructura L01. En el punto 3 hablaremos de las frecuencias y plazos de envío y finalmente se realizará una demostración de carga de la estructura L01. ¿Sí? Entonces, en este momento, Carlos Lucio nos va a ayudar exponiendo la primera parte. Para empezar, los aspectos normativos de la norma de administración de riesgo de liquidez, vamos a ver un breve resumen muy general, porque todo esto ya lo conocen todos ustedes y además se dio la capacitación respectiva. La norma vigente de riesgo de liquidez parte de la codificación de resoluciones monetarias financieras de valores y seguros emitida por la Junta. Eh, Esencialmente los artículos del 363 al 367 de la subsección de medición de riesgo de liquidez, que los vamos a ver un poquito más adelante, y también la nota técnica de la norma para la administración de riesgo de liquidez. Esta se dio a conocer mediante el oficio circular 9149. Entonces, de los artículos antes mencionados, el 363 esencialmente es el establecimiento de índices de liquidez estructural, es decir, liquidez de primera línea, con los activos líquidos y los pasivos exigibles hasta 90 días, y la liquidez de segunda línea con los pasivos y los activos líquidos y los pasivos exigibles hasta 180 días y las obligaciones financieras hasta un año. El artículo 364, que se refiere a la volatilidad de las fuentes de fondeo, donde se establecen las 5 cuentas, las 5 principales fuentes de fondeo, incluyendo depósitos a la vista, de ahorro, a plazo, los depósitos en garantía y los depósitos restringidos. Esto es para calcular la volatilidad general. El artículo 365, que se refiere a los límites de la volatilidad, es decir, que el indicador, la liquidez de primera línea tiene que ser superior a 2 veces la volatilidad general, y la liquidez de segunda línea que tiene que ser superior a 2.5 veces la volatilidad. El artículo 366, que se refiere a límites de concentración, que no es otra cosa que los activos líquidos de segunda línea tienen que cubrir el 50% del saldo de los 100 mayores depositantes. El artículo 367, que se refiere al indicador mínimo de liquidez, que se refiere o que toma en cuenta los activos, el requerimiento de activos líquidos de segunda línea que tienen que cubrir a los pasivos de segunda línea. En cuanto al incumplimiento con respecto a liquidez estructural, en el artículo 371 se refiere esencialmente a quienes incumplieron los límites de liquidez estructural en 2 semanas consecutivas o en 4 semanas no continuas en un periodo de 90 días. Una vez que lleguen a este nivel de incumplimiento, tienen que activar automáticamente el plan de contingencia de liquidez.
En cuanto a las disposiciones generales de la norma, en la primera se establece que las entidades controladas deberán remitir a esta superintendencia toda la información relacionada a la gestión de riesgo de liquidez en los plazos y formatos que el órgano de control determine. En la segunda disposición se establece que las notas metodológicas de medición de riesgo de liquidez que emita esta superintendencia deberán ser de estricto cumplimiento para las entidades controladas. La tercera disposición indica que esta superintendencia podrá requerir en cualquier momento toda la información que considere necesaria para dar cumplimiento a la presente normativa. Y la última, la cuarta disposición general, en la que esta entidad de control podrá solicitar en cualquier momento requerimientos adicionales de liquidez a las entidades del sector financiero popular y solidario. Esta es la base legal con la que se está solicitando la presente estructura de liquidez estructural. Y finalmente tenemos el cronograma de cumplimiento, que para las entidades de segmentos 1 y 2 ya está en cumplimiento, es decir, ya las entidades deberían estar cumpliendo los límites de liquidez estructural. Para segmento 1, mutualistas, a partir de septiembre del año pasado, y segmento 2 a partir de diciembre del año pasado. Esto es en general el marco normativo regulatorio sobre el cual se establece esta estructura. A continuación es la parte del sistema de acopio que va a continuar Karina. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a revisar las especificaciones que se deben considerar para enviar la estructura de liquidez estructural. Como primer punto tenemos el registro de cabecera. En esta tabla vamos a detallar en los campos el código de la estructura, el cual corresponde al código asignado a esta estructura de liquidez estructural, la cual es L01. El número de RUC corresponde al registro único de contribuyentes de las entidades del sector financiero. La metodología corresponde a la metodología de cálculo de volatilidad general de las fuentes de fondeo, siendo 1 para la metodología de acuerdo a la nota técnica a la norma de administración de riesgo de liquidez y 2 otras metodologías previamente aprobadas por el organismo de control. El número total de registros corresponde al número de líneas que contiene el archivo, incluido el registro de cabecera. Así también vamos a revisar qué contiene el registro de detalle. Contiene códigos de liquidez estructural, el cual va a estar expuesto en el manual de tablas como tabla 62. Los códigos de liquidez estructural corresponden a los códigos definidos para los registros de activos líquidos, de disponibilidad inmediata, pasivos exigibles, así como para liquidez de primera línea, segunda línea, volatilidad y la cobertura de los 100 mayores depositantes determinados por el segmento al cual corresponda. A continuación vamos a revisar cuáles son esos códigos. Así también en los campos de lunes a viernes vamos a considerar las siguientes secciones: valores, sumatorias y saldo de los 100 mayores depositantes. En la segunda sección vamos a tener cálculos establecidos en la norma legal vigente. Y como sección C tenemos el registro de fecha. ¿Qué vamos a registrar en el campo promedio? En el campo promedio corresponde al promedio de los campos obtenidos de lunes a viernes, considerando únicamente los campos que contienen los valores mayores a 0, considerando únicamente para los registros de la estructura. En la tabla que les mencionaba, en la tabla número 62, vamos a tener los códigos que están aquí descritos, cada uno con su codificación y su concepto. Tenemos 29 códigos, 28 códigos de liquidez estructural y el código 29 de un campo de registro. Estos códigos son fondos disponibles netos, otros fondos disponibles a corto plazo, inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados hasta 90 días, inversiones disponibles para la venta hasta 90 días,
fondos de liquidez, numerador de primera línea, depósitos a la vista, depósitos a plazo hasta 90 días, obligaciones financieras hasta 90 días, otros pasivos exigibles, denominador de primera línea, liquidez de primera línea, volatilidad general, volatilidad de primera línea. Así también tenemos inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultado de 91 a 180 días, inversiones disponibles para la venta de 91 a 180 días, inversiones mantenidas hasta su vencimiento hasta 180 días, numerador de segunda línea, depósitos a plazo mayores a 90 días, depósitos restringidos, obligaciones financieras entre 91 y 360 días, denominador de segunda línea, liquidez de segunda línea, volatilidad de segunda línea, volatilidad absoluta, 50% de los 100 mayores depositantes, mayor requerimiento, indicador mínimo de liquidez y, como les mencionaba, el código 29 corresponde al código fecha. En los campos de lunes a viernes mencionábamos que teníamos 3 secciones. En la sección A vamos a registrar el valor de las cuentas registradas en estados financieros, sumatorias de las cuentas que corresponden al cálculo de las categorías y el valor del 50% del saldo de los 100 mayores depositantes en 90 días. Podemos visualizar en esta tabla, está compuesta por 4 columnas. Tenemos en la primera columna la categoría. Vamos a revisar la primera categoría. Activos líquidos de primera línea. Está conformada por fondos disponibles netos, otros fondos disponibles a corto plazo, inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados hasta 90 días, inversiones disponibles para la venta hasta 90 días, fondos de liquidez. En la columna de cuentas contables y detalle tenemos cómo obtenemos estos códigos. Por ejemplo, para fondos disponibles netos se va a obtener la cuenta 11 menos la cuenta 1105 y la misma lógica mantiene cada uno de los códigos. Así también tenemos en el color gris que tenemos bajo activos líquidos de primera línea, tenemos el total de activos de primera línea, codificado como NPLT, que corresponde al numerador de primera línea. Este es el resultado de la suma de los registros de fondos disponibles netos, otros fondos disponibles a corto plazo, inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados hasta 90 días, inversiones disponibles para la venta hasta 90 días y fondos de liquidez. Es importante considerar cada uno del proceso que mantiene para la obtención de los valores de los códigos que a posterior nos va a servir para la obtención de siguientes valores y códigos. La misma lógica guardamos para los pasivos exigibles de primera línea, total de pasivos de primera línea, activos líquidos de segunda línea, total activos segunda línea, pasivos exigibles y el saldo de mayores depositantes, el cual corresponde al 50% de los 100 mayores depositantes con plazos menores o iguales a 90 días. Este detalle va a encontrarse también en el manual técnico para su revisión. Tenemos también la sección B, en donde interviene el cálculo determinado por la norma vigente. Estos códigos corresponden a liquidez de primera línea, el cual es el resultado de la división de los registros de numerador de primera línea para el denominador de primera línea, el cual lo obtuvimos en la tabla anterior, que está aquí, ¿sí? En el total activos de primera línea. Entonces, estos van a ser nuestros insumos para algunos de estos cálculos. El liquidez de segunda línea es igual el resultado de la división de los registros de segunda línea para el denominador de segunda línea. La volatilidad general está codificada como VOLGEN. Corresponde a la volatilidad general
calculada por la entidad a través de la nota técnica de la norma para la administración de riesgo de liquidez de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o la metodología propia previa aprobación del organismo de control para cada día de la semana. VOL-PL, volatilidad de primera línea. Corresponde a la volatilidad general por 2 desviaciones de estándar. Volatilidad de segunda línea. Corresponde a la volatilidad general por 2.5 desviaciones de estándar. Volatilidad absoluta. Corresponde a la multiplicación de la volatilidad de segunda línea por el denominador de segunda línea, que igual lo obtuvimos en la sección A. Mayor requerimiento. Corresponde al valor máximo entre volatilidad absoluta y concentración, al igual que este código lo obtuvimos en la tabla anterior. Y finalmente el indicador mínimo de liquidez, que corresponde a la división de mayor requerimiento sobre el denominador de segunda línea. Tenemos la sección C, que corresponde al registro fecha. Este está codificado como fetch, corresponde a la fecha de cada día comprendida en la semana de envío de la estructura L01. Es importante considerar que para los feriados nacionales, la estructura debe reportar con saldo cero. Y para feriados locales, se debe reportar con el saldo del último día laborable anterior. Es importante también considerar esta regla, que la vamos a detallar, para el registro de valores conforme la siguiente tabla. Únicamente aplica para estos códigos. Liquidez de primera línea, volatilidad de primera línea, de segunda línea, liquidez de segunda línea, volatilidad absoluta e indicador mínimo de liquidez. Como podemos ver, el formato de los 5 códigos solicita 4 decimales y únicamente volatilidad absoluta con 2 decimales. Para el registro de valores en los códigos, de acuerdo a la siguiente tabla, a 2 o a 4 decimales, como les había mencionado, corresponde al último decimal, que será redondeado conforme a las siguientes condiciones. Si el quinto decimal es 5, 6, 7, 8 o 9, entonces el cuarto decimal será redondeado al inmediato superior. De igual forma, si el quinto decimal, o en este caso el tercero para volatilidad absoluta, es 0, 1, 2, 3 o 4, entonces el tercero o cuarto decimal se mantendrá igual. Tenemos aquí un ejemplo descrito. Si el valor calculado es 0.123656, se debe registrar en la plantilla 1237, aproximando al inmediato superior. Tenemos aquí descrito los controles generales de validación con el que cuenta el ingreso de la estructura L01. Estructuras duplicadas. El sistema no va a permitir duplicar el envío de una estructura con la misma fecha de corte. Es decir, si yo ya registré con fecha 8 de enero, no me va a permitir cargar nuevamente una estructura con 8 de enero. Estructura anterior. No se debe enviar una estructura con fecha de corte posterior si aún no se ha validado la estructura de la semana anterior. Es decir, si quiero cargar el 15 de enero y no he cargado el 8 de enero, no me va a permitir cargar si no validé la anterior. Registros numéricos. Los registros que presenten el tipo de dato numérico se debe leer 15.2, quiere decir 13 enteros y 2 dígitos. Asimismo, los códigos que corresponden a porcentajes de cálculo debe ser 6.4, es decir, 2 enteros, 4 decimales. Para feriados, también ya les había mencionado, es importante considerar que para los feriados nacionales se debe reportar saldos en cero y para feriado local se debe reportar los datos del día laborable anterior. Para el registro de 100 mayores depositantes, la entidad registra el valor del 50% de los 100 mayores depositantes a 90 días y los valores son mayores a 0. Para el redondeo de valores es justamente lo que revisamos en la lámina anterior, que es esta regla, corresponde a la aproximación al inmediato superior.
La metodología. La metodología debe corresponder al código 1, si es que utiliza la metodología VAR, y 2, según la metodología previamente aprobada por la CEPS. La fecha de corte corresponde al día viernes de cada semana, independientemente si es feriado nacional o local. Así también tenemos los controles específicos de la validación. Controles de cabecera. Los controles que vamos a revisar son: para el campo de cabecera debe guardar la relación con el nombre, es decir, si el nombre viene codificado L01 más el RUC de la entidad, más el día, mes y año de la fecha de corte, esta información debe estar contenida internamente en la estructura. Debes tener la misma codificación, el mismo RUC y la misma fecha de corte que se va a validar con el día viernes. Control de formato. Se debe cumplir estrictamente con el formato diseñado, en este caso es .zip y que contiene el archivo XML y el archivo hash. El número de registros. Para todos los cortes y segmentos se mantiene el número 30 de registros contando con el registro de la cabecera. Control de registros duplicados. No debe contener registros duplicados de los códigos revisados en la tabla 62, que corresponde a los 29 códigos de liquidez estructural, incluido el código fecha. Validación del corte anterior. La estructura L01 semanal inmediatamente anterior debe haber sido enviada y validada satisfactoriamente para poder cargar una estructura L01 posterior. La validación de estados financieros. Para los segmentos 1, mutualistas, cajas centrales, se verificará que la estructura de estados financieros B13 haya sido validada y aceptada satisfactoriamente, ya que este es el insumo para la estructura L01. Cuadre contable. Para las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1, 2, 3, mutualistas, cajas centrales, los saldos de las cuentas contables de los activos líquidos, pasivos exigibles, debe ser igual al valor registrado en el saldo reportado en las estructuras de estados financieros B13 de la semana de reporte de la estructura L01, que corresponde a cada una de las cuentas que intervienen en los cálculos de los códigos. El registro fecha. El registro de la fecha de los 5 días de la semana debe mantener el formato día, mes, año. Caso contrario, no permitirá la carga. En esta tabla tenemos el resumen de los cálculos con cada una de las cuentas, que igual ya lo habíamos revisado, pero lo vamos a ver cómo se realiza. Tenemos el numerador de primera línea, suma de los registros que ya revisamos igual, NPL01, NPL02, NPL03, NPL04, al igual que el cálculo del promedio, como lo obtenemos, que se obtiene de lunes a viernes de estos valores. Asimismo, mantenemos para el denominador de primera línea, liquidez de primera línea, volatilidad general, volatilidad de primera línea, numerador de segunda línea, denominador de segunda línea. Estos datos los revisamos en la sección A, liquidez de segunda línea, volatilidad de segunda línea, volatilidad absoluta, 50% de los 100 mayores depositantes, mayor requerimiento e indicador mínimo de liquidez, que igual se encuentra detallada en la sección A. En este punto vamos a revisar cómo es el ingreso al sistema para la carga de la estructura de liquidez L01. Bueno, tenemos aquí habilitado el usuario y contraseña para cada uno de los usuarios que deben gestionar para el ingreso de esta estructura. Tenemos, al ingresar los datos, nos va a desplegar la siguiente vista. Liquidez estructural, carga de estructura L01 y consulta externa. Tenemos aquí disponible la plantilla para la carga de la información. Esta plantilla, se encuentra disponible para descarga. En el caso de que ya deseamos cargar la estructura, vamos a seleccionar carga estructura L01,
selección de archivo y cargar archivo. Al descargar la plantilla, se nos va a desplegar esta vista. ¿Sí? Nos va a pedir el ingreso del RU. Automáticamente se va a desplegar la razón social de la entidad. Seleccionamos la metodología. Para ingresar la fecha nos vamos a ingresar operación. Registramos la fecha con la cual vamos a cargar, que corresponde a la fecha de corte. Posteriormente se nos despliega todos los códigos revisados en la tabla 62 con los campos de lunes a viernes y el campo promedio. Aquí podemos revisar cuál es el número de decimales y formato que nos está solicitando. Colocamos la información calculada en cada campo y finalmente nos vamos a generar estructura para generar el archivo zip. Cuando hayamos cargado la estructura, vamos a tener dos correos de acuse de validación. El primer correo nos va a mostrar que la estructura ya fue receptada. Posteriormente, el sistema analiza y nos va a mostrar si es que esta fue aceptada o rechazada. Si es que fue aceptada, no vamos a tener reporte de errores, pero si es que fue rechazada, vamos a disponer de un reporte de errores para visualizar específicamente cuál fue el error de la estructura. Para consultar el reporte de errores, nos vamos a la estructura L01, en donde ingresamos la estructura, consulta externa, selección de la estructura L01 y nos va a desplegar esta pantalla. Aquí vamos a disponer de toda la información y actividad que hemos realizado en el aplicativo, que es el código de la estructura, fecha de corte, fecha de carga, el estado. Como podemos ver, aquí tenemos una opción en morado que es descargar resultados. Al descargar resultados nos va a salir todo este detalle que tenemos aquí, que es el código, la fecha de corte, fecha de validación, en un formato Excel, como lo vemos en la parte derecha, en descarga de resultados. Como les mencionaba, para descargar el reporte de errores, tenemos aquí estos dos iconos, en rojo y en verde. Cuando la estructura esté aceptada, aquí en el estado de validación nos va a salir aceptado y únicamente el icono va a estar en color verde. Pero si la estructura está rechazada, vamos a tener los dos botones, en rojo y en verde. En rojo vamos a dar clic y se nos va a desplegar el reporte de errores en donde nos va a salir la siguiente pantalla en Excel. Nos salen los datos de la entidad y el detalle de los errores específicamente para realizar los ajustes respectivos. Finalmente, por mi lado, voy a exponer la frecuencia y plazos de envío de la estructura de liquidez estructural. Para el segmento 1, caja central y mutualistas, el envío tiene que ser semanal. El plazo de envío es de 3 días término. La estabilización tendrá un mes y la fecha inicial de carga está establecida para el 9 de julio del 2021. Muchas gracias. A continuación, vamos a visualizar la demostración de la carga de la estructura L01. Muchas gracias, Cari. Y en este momento, Magus nos va a ayudar con la demostración de la carga de estructuras. Ya listo, ya que ya les voy a compartir en este momento mi escritorio para ir paso a paso viendo cómo ustedes van a cargar esta parte de la estructura que mi compañera Karina ya les mencionó algunos aspectos que nosotros vamos a validar en ese sentido. A ver, solo denme un segundo. Ya. Entonces vamos. Nosotros como primer paso lo que vamos a hacer es ingresar al sistema con nuestra clave y con nuestro usuario y nuestra clave. Entonces ahí al momento de ingresar ya nos va
aparecer el nombre de la cooperativa al que nosotros, perdón, nos va a aparecer esta parte que dice acopio de información, sector financiero, liquidez, y aquí es donde ya nos aparece la información de nuestra cooperativa. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es cargarla. Aquí tenemos estos módulos. En este caso, no hagan caso a consulta interna porque esto solamente es para nosotros como organismo de control. Para su vista, solo van a tener el tema de carga de estructura L01 y consulta externa. En carga de estructura L01, nosotros vamos a tener esta parte que es de plantilla, donde nosotros les disponemos la plantilla para que ustedes puedan solamente cargar los datos que ya deben calcular de acuerdo al cronograma, que ya para en este caso para el segmento 1, mutualistas y caja central, era de cumplimiento estricto desde septiembre del 2020. Entonces nosotros simplemente lo que ahorita vamos a hacer es recetar esa información que ustedes ya venían calculando. Entonces, en este sentido tenemos la plantilla como primera parte. A ver, yo la tengo ya descargada acá. Un segundo, se está demorando un poco. Ya, entonces este va a ser el archivo Excel que ustedes van a disponer en la plataforma, en la que ustedes van a ingresar el número de RUC de su entidad. Bueno, en este caso vamos a trabajar con una cooperativa y nosotros le vamos a ingresar el RUC. Al momento que nosotros ingresemos, automáticamente la plantilla le genera el nombre de la entidad. Aquí nosotros tenemos para escoger la metodología. Como ya Cari lo había explicado, tenemos la metodología 1 y 2. En este caso, la plantilla también contiene el número 0, pero esto hay que aclarar que solo aplica para el segmento 4 y 5, porque ellos no tienen una metodología. Entonces, si ustedes escogen el número 0, les va a rechazar la estructura porque ustedes pueden escoger solamente 1 o 2. Uno que corresponde a la metodología VAR es la metodología que está establecida en la nota técnica para el cálculo de las fuentes de fondeo. Y 2 es para otras metodologías que también la norma les permite aplicar, pero siempre y cuando ustedes envíen el informe respectivo para la aprobación. Y una vez que esté aprobada, ustedes pueden escoger el tema del número 2. Hasta el momento solo hay una entidad que ya tiene una metodología propia. Sin embargo, las demás deberían empezar a reportar con metodología 1. ¿Ya? Es importante también aclarar que dependiendo de la metodología que ustedes van a escoger, van a aplicarse algunas validaciones que ya les voy a indicar posteriormente. Entonces, una vez que ya ingresamos el RUC, la razón social que ya viene automático y la metodología, lo que vamos a hacer es ingresar operación y aquí ya nos genera un cuadro de diálogo en donde vamos a escoger la fecha de corte de carga. En el caso de ustedes van a empezar con la carga el 9 de septiembre del 2021. Sin embargo, por efectos de demostración, digámoslo así, lo vamos a escoger otra fecha. Pero en este caso, para ustedes, deberían empezar con esta fecha, que es 9 de julio del 2021. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es simplemente para demostrar, vamos a coger otra fecha que es el 15 de enero. ¿Ya? Tenemos el 15 de enero y automáticamente se despliega toda la información que Cari ya les había indicado sobre el tema de los códigos por día y otro campo adicional que es el tema de promedio. Ya. Entonces, tenemos aquí ya la plantilla. Entonces, tenemos todos los códigos que nosotros vamos a requerir, que es el NPL01, NPL02, este tema de NPLT, que es numerador de primera línea, el numerador del denominador de segunda línea,
Solamente aquí les recalco que esta información que se les va a solicitar, ustedes ya lo venían calculando a través del anexo 2 que nosotros les habíamos ya capacitado y que está publicado en la página web. Que simplemente lo que nosotros hacemos en este momento es trasladar este formato a un formato de estructura y es la misma información. Tenemos el NPL01, que es fondos disponibles, que aquí ya tenemos que es la 11 menos la 11.05. Entonces, bajo ese antecedente, lo que nosotros les vamos a pedir en esta estructura es que simplemente pasen los cálculos que ustedes ya venían haciendo al tema de la estructura. Solo que aquí lo que estamos aclarando es cuáles son los formatos que nosotros les vamos a validar, ¿sí? Entonces, como decía mi compañera, hay campos que son 15.2, es decir, por ejemplo, estos que son valores numéricos, van a validarse que sean 13 enteros y 2 decimales. Sin embargo, hay otros, como por ejemplo el LPL, que es liquidez de primera línea, que ya son porcentajes, se va a validar que sean 4 decimales. Es decir, en este caso, por ejemplo, esta organización, esta entidad, tiene una liquidez del 72%, entonces, pero ellos deben reportar 0.7216. Esto también es importante aclarar que aquí empieza el tema del redondeo que nosotros les aclarábamos en la presentación, en la que nosotros aquí ya les decimos que le hagan el redondeo de la liquidez, del cálculo de liquidez de primera línea a 4 decimales, para que esos valores sean los que sean trasladados a la plantilla. ¿Ya? Entonces, son básicamente la misma información del anexo 2 que estaba publicado. Lo que nosotros queremos que nos envíen a través del formato de la estructura. Entonces, tenemos aquí la plantilla Excel, que ya habíamos generado con fecha 15 de enero, que estamos hablando que la entidad va a reportar la información de la semana del 11 de enero al 15 de enero. Entonces, la fecha corte de esta estructura va a ser 15 de enero, que es día viernes, ¿sí? Entonces, nosotros simplemente como les digo, lo que van a hacer es copiar la información que ustedes ya la venían calculando a esta plantilla. Esta plantilla simplemente está como una ayuda que nosotros le estamos dando a sus entidades. Sin embargo, atado al manual técnico va a estar el manual tecnológico para que ustedes puedan programar en sus sistemas la generación automática de esta estructura. Aquí es importante aclarar que de lo que yo pude ver en una de las preguntas es que qué pasaba con el tema del promedio cuando un día es feriado. Entonces, el tema del feriado es lo que les comentaba es que, por ejemplo, supongamos que el 15 de enero es feriado, simplemente lo que ustedes van a dejar de reportar es la fecha del día viernes. O sea, la estructura va a estar con viernes fecha vacío. Pero el promedio se va a calcular sobre los días que sí están reportando. ¿Sí? Entonces aquí el promedio ya me va a cambiar. Entonces van a calcular. Entonces, dentro de una de las validaciones que está en el manual técnico es que el promedio se va a hacer de los días que ustedes van a reportar. ¿Ya? Entonces, tenemos el feriado, como decía Cari, el feriado solamente aplica para feriados nacionales. Para los feriados locales, viene siendo la misma lógica de los balances generales, de la B3. Si es que ustedes tuvieron un feriado local, lo que van a hacer es simplemente reportar la misma información del día inmediato anterior. Es decir, lo mismo va a aplicar para aquí. Si el 15 fue un feriado local, lo que ustedes van simplemente es a replicar la información del día jueves al día viernes. ¿Sí? Tenemos el tema de los duplicados. Por ejemplo, la estructura no va a permitir que me envíen 2 NPL01. Por ejemplo, en este momento, si ustedes utilizan la plantilla, eso no les va a generar. Pero si es que ya están haciendo en sus propios sistemas, hay que tener en cuenta de que estos códigos no pueden repetirse, tienen que ser un solo registro por código. ¿Qué más? El tema de los formatos. La estructura les va a rechazar
Si ustedes, por ejemplo, aquí ponen 3 decimales, si en este caso, porque aquí solamente les permiten 2 decimales en los que son 15.2. En los que son 6.4, aquí necesariamente tienen que poner 4 decimales. Es decir, por ejemplo, aquí la liquidez de ustedes, de esta entidad es 0.7216. Entonces, lo que ustedes tienen que reportar aquí es 0.7216, solo 4 dígitos. Igual el promedio va a ser en función de esta información. Entonces, una vez que ya ingresamos los datos, aquí simplemente vamos a generar estructura. ¿Ya? Entonces ahí esperamos un momento, dice ya se ha generado la estructura. Entonces la plantilla lo que nos ayuda es simplemente nos ayuda el proceso de generar el archivo XML y el archivo hash que contiene el código de la estructura. A ver, vamos a pasarle a esto. ¿Ya? Entonces, la plantilla que ya les estamos facilitando le permite automáticamente crear este archivo zip que contiene, creo que se está demorando un poco acá. ¿Ya? Que contiene los dos archivos, que es el archivo XML y el archivo hash. En el archivo XML simplemente está convertida la información que acabamos de revisar en el archivo Excel, está convertida a un formato XML. Y ya está con todas todo lo que nosotros ya le habíamos solicitado en el manual técnico, que básicamente está el nombre de la estructura, que es del 01, la fecha corte, que vendría a ser la fecha corte del viernes de la semana que estoy reportando, la metodología que seleccioné, el número de registros, el RUC de la entidad que yo voy a reportar como cabecera. Y de ahí ya empiezan los códigos, que son fecha que corresponde a la semana que estoy reportando, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahí ya vienen los valores de cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el promedio. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto de las fechas, porque la estructura, si ustedes me envían la fecha corte 15 de enero y ustedes me están poniendo acá otra fecha que no corresponde, la estructura no les va a validar. Entonces, esta información de fechas y que está internamente debe ser consistente a la fecha corte. ¿Sí? ¿Qué más? Aquí igual, básicamente ese es el archivo XML que nosotros estamos generando a través de la plantilla. Vamos con esto, con lo que ya generamos la estructura, con el archivo zip, lo que vamos a hacer es seleccionar la información de la que generamos a través de la plantilla y le vamos a enviar. A ver, tenemos la del 15 de enero, ¿ya? Verán, solamente voy a hacer un ejercicio, porque hay también los controles de validación que básicamente son los mismos que ustedes ya venían de las otras estructuras, que si ustedes cargan un archivo que ya ha sido validado, no les va a permitir cargar el sistema. En este caso, para temas de pruebas, ya se había cargado la estructura del 8 de enero. Entonces, si yo quiero y vuelvo a cargar, a menos que me hayan reprocesado. Ah, no, ya me reprocesaron esta estructura, ya. Estaba. Ustedes tienen en consulta externa la información de cómo está el estado de validación de su estructura. Por ejemplo, nosotros ahorita, en este momento yo acabo de validar la estructura, de enviar la estructura del 8 de enero del 2021. Entonces ustedes como primer estado van a tener pendiente por procesar.
Y a la par también ustedes van a tener un correo desde servicios electrónicos que les va a salir como receptado, como primer paso. Tenemos el receptado. Y bueno, en este caso ya nos llegó el acuse, no, nos duplicó, receptado, ¿ya? Pero igual, si ustedes no tienen a veces pasa que no recetan este acuse, ustedes pueden ir a consulta externa y ahí pueden ver el estado de validación de la estructura que ustedes acaban de enviar. Esperemos un momento. Magus, permíteme un momentito, por favor. Buenos días con todos. Soy Ana Lucía Heredia, directora nacional de gestión de la información. Estamos recibiendo algunas inquietudes con respecto al tema de los feriados, Magus. Veo que esta consulta es muy repetitiva en el sentido de la siguiente manera. Si es que efectivamente el feriado, hay que distinguir dos particularidades, si el feriado es nacional y si el feriado es local. Magus, la consulta que se concentra es, ¿qué pasa? Y vamos a hacer el ejemplo para los dos. ¿Qué pasa con respecto al envío de información si es que el día de envío corresponde a un feriado nacional? Y la segunda pregunta sería si este feriado, en cambio, es local. Les pido, por favor, su total atención para poder verificar la primera consulta. Si me ayudas, por favor, Magus. Perdón. A ver, vamos al feriado local. O sea, simplemente al feriado local igual tienen que enviar información. ¿Qué pasa como feriado local? Supongamos que Ambato hoy, al 15 de enero, tuvo un feriado local. Ya, entonces el 15 de enero simplemente la agencia no atendió, entonces por eso no generó movimientos como tal. Entonces, lo que la cooperativa, en este caso, el día viernes, va a seguir reportando información, pero lo que va a reportar es del día 14 de enero. ¿Sí? O sea, en este caso no hay una nueva información, sino que se repite, porque en este caso solo es un feriado local. Pero igual al organismo de control van igual a tener que remitir una B13 y a la par también van a remitir la estructura completa de la semana. No sé si ahí está claro en el tema de feriados locales. Entendería que sí, Magus. Justamente lo que se recalca es cómo sería el envío de información respecto a los saldos que se estaría registrando para el día que corresponde. Sí. No tenemos inquietudes al respecto sobre ello, entonces procedamos por favor con el feriado nacional. Ya, entonces, ahora supongamos que el 3, a ver, ahí apareció una pregunta que decía de algún feriado local, no sé si me ayudas con la lectura. Claro que sí. Dice, Jacqueline Domínguez nos consulta. La estructura es por entidad financiera. El feriado local puede ser en una de las localidades de una agencia de la entidad. De igual manera, se reporta el día del día anterior. Ya, recordemos que aquí la información que ustedes remiten como una B13, que es de estados financieros, ustedes remiten la información de toda la entidad. En este caso, si la agencia en donde hubo feriado local no hubo movimientos, simplemente no hay movimientos de esa agencia, pero del resto sí, y por ende sí van a reportar estados financieros de la entidad como tal. Entonces, igual aplica el tema, o sea, si tuviera feriado local, pero en este caso sí va a haber movimientos, pero de las otras agencias. O sea, en este caso simplemente no reportarían de esa agencia, pero consolidado en una B13 sí van a reportar. Sí, perdón, María Gusta, vale la pena recalcar que esto va a ser validado con las estructuras B13. Entonces, lo que reporten en la B13 y la metodología de reporte de la B13 se va a replicar en esta estructura. Ahí sí no sé si ya que a Domínguez se aclaró este tema de la duda del feriado local. Ya, Sí, listo. está claro. Ya, listo. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el tema de la estructura que si hay un feriado
digamos, un feriado nacional. Digamos que en este caso el día, verá, aquí hay temas particulares. La fecha corte siempre va a ser viernes, independientemente de que es o no es feriado, ¿ya? Entonces, como primer escenario, digamos que el 15 de enero es feriado. Entonces, lo único que vamos a hacer es no reportar la información del viernes 15 de enero. Sin embargo, en este código fecha, sí vamos a reportar el 15 de enero. Y el promedio se va a hacer solamente ya de la información que está reportada, o sea, en este caso de los 4 días, ¿ya? Entonces, ahí al momento que igual, entonces ustedes lo que van a hacer, ustedes en su archivo, en el anexo 2 que tenía del formato de liquidez estructural, lo que van a hacer es no incluir la del viernes que era feriado, y esta información es lo que yo voy a pegar en esta plantilla. Bueno, en este caso, si ustedes van a utilizar esta plantilla. Si en el caso de que ustedes ya parametricen en sus propios sistemas, de igual forma, o sea, en este caso no van a reportar la información del día viernes. Entonces, cuando ustedes dejan en blanco este campo, igual, al momento que ustedes ponen generar estructura, no, ahorita vi una pregunta que dice si es feriado va a ser o no. Si es feriado va a ir en campo en blanco, ¿sí? Va a ir así, como les digo. Entonces, en el momento que yo pongo generar estructura, en este caso la plantilla ya nos ayuda a que esta parte del día viernes va a ir campos vacíos. Entonces, yo me voy a lo que acabé de generar. A ver, ya. Ya, entonces aquí lo que la estructura va a hacer es que me reporta la información del día viernes, pero ya no me pone la información que fue, en este caso nosotros tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, y la del viernes ya no me reporta porque se reporta vacío. Sí, aquí no sé, en esta parte de la presentación creo que hubo una confusión, pero son campos vacíos. ¿Sí? Esto hay que tener claro, y lo que vamos a aclarar ya cuando se publique en el manual técnico esta parte que son campos vacíos. ¿Sí? Ya, hay otra duda adicional con respecto a feriados. No, Maus, no veo más consultas respecto al tema de los feriados. Entiendo que está claro. Permíteme nada más, voy a dar lectura a la consulta que nos está realizando el señor. Dice, si es feriado nacional y una entidad decide trabajar en sus agencias, el sistema sí le permite cargar esa información, es la consulta. No, porque igual, como recalco lo que decía Lucio, o sea, esta estructura va atado mucho a la lógica de carga de una B13. Entonces, si es un feriado nacional, nosotros no receptamos una B13. En este caso, supongamos, era feriado del 14 y 15 de febrero de carnaval. Nosotros para el 14 y 15 de febrero no receptamos una B13. Y entonces aquí tampoco vamos a recetar la información, en este caso de lunes y martes que fue feriado, no vamos a recetar esa información. A ver, ahí, ya. No sé si seguimos con las preguntas. Magus, tal vez nos puedes ayudar con una inquietud sobre las plantillas.
¿Están consultando si se las puede descargar por una sola vez y usar la misma siempre o esta vez o esto se lo debe realizar cada vez que vayan a realizar el proceso? No, pueden descargarla y guardarla en la carpeta que ustedes deseen y puedan utilizarla cada vez que vayan a generar la estructura. Sin embargo, sí es recomendable que puedan ver, en este caso, por ejemplo, dice plantilla 2020. Entonces puede ver que ya para el siguiente año haya una actualización y la vuelvan a descargar. En este caso sí les recomiendo que de vez en cuando vayan validando si es la misma plantilla, porque en este caso, por ejemplo, hay los años están hasta el 2021, pero para el 2022 ya se generaría otra plantilla para que puedan escoger las fechas. Magos, Muchas gracias. nada más, perdón, si me permites nada más enfatizar, aquí es importante considerar que cuando se ejecutan cambios o actualizaciones por actualización en el manual técnico, por ejemplo, en su defecto, actualizaciones en los manuales tecnológicos, ambos manuales se van a proceder a cargar el día de mañana, en conjunto con la publicación del requerimiento mediante oficio circular, como se lo he realizado siempre. Sí es importante mantenemos actualizado, mantenemos informado al sector, esto se lo realiza o mediante oficio o mediante correo electrónico masivo dirigido al segmento que corresponda, pero sí es importante mantener la descarga progresiva de la plantilla, de que esta sufriera actualización. Algo que es muy importante considerar también es que dentro de la necesidad que pueda tener la entidad y requiere no necesariamente hacer uso de la plantilla, puede realizar la programación y para ello se les dispone el manual tecnológico, ¿sí? Me permito también indicar algo muy importante, señores. El tema de esta estructura está muy relacionada a la estructura B13, que lo vienen reportando realmente ya algunos años hacia atrás. El envío de información cuando se manejan días términos corresponden a días laborables. Días laborables estaríamos considerando, no se consideran los feriados nacionales, efectivamente, ni los fines de semana. Entonces, en el envío de información que nosotros mantenemos, si bien es cierto, va al corte de los días viernes, tenemos 3 días término, y esto aplica para el segmento 1, mutualistas y cajas centrales, para realizar la carga, lo que quiere decir que su envío sería hasta el día miércoles. Si uno de esos días de los que estamos contemplando corresponde a un feriado nacional, al ser término trasladamos nuevamente al día laborable siguiente. Es como se maneja actualmente la estructura B13 y maneja este mismo esquema de envío, la estructura L01, que es lo que se nos está consultando. En caso de requerir prórrogas, ¿sí? Para el envío de información, esto también se pondrá en conocimiento mediante oficio circular. Se está trabajando en la actualización del aplicativo, el sistema automático a través del cual recetamos los requerimientos de ampliación de plazo. Aquí sería importante contemplar que el tiempo para el envío sería considerado 3 días término para el segmento 1, mutualistas y caja central, ¿sí? En este sentido, es lo que va a estar parametrizado y una vez que sea notificado, mediante oficio es cuando está disponible para su uso, que hace referencia al tiempo de estabilización, que fue una de las consultas que se recibieron. El momento que se hace una implementación de una nueva estructura, como es el caso en este momento, nosotros manejamos un tiempo, un rango de días que nos permite, justamente conforme las cargas que va realizando el sector, validar que el comportamiento de validación sea el adecuado, tan inconvenientes, intermitencias en el sistema y demás. Ese proceso se denomina estabilización. ¿Qué quiere decir? Que si empezamos con el primer envío a partir del 9 de julio, con el segmento 1, se monitorea su tiempo máximo de carga, sería hasta el día miércoles, permítame un momento en calendario, sería hasta el día miércoles 14 de julio. ¿Sí? De presentarse algún inconveniente en el proceso de validación, que es justamente lo que hace la superintendencia, es hacer el monitoreo. Tenemos ese mes para ir ajustando y se les da ese tiempo sin necesidad de que las cooperativas soliciten una prórroga para poder cumplir el envío de información. Terminado el periodo de estabilización, sí, mantenemos los 3 días términos que van a ser comunicados mediante oficio circular. Nada más aclarar ese tema por las consultas que estoy visualizando. Gracias, Maus. Sí, perdón, también parece que hay una consulta sobre
la validación de la B13. Efectivamente, si la B13 no está validada, no les va a permitir cargar la estructura de liquidez y les va a rechazar. Sí, hay otra pregunta que indica que como van a reportar ustedes el 9, su primera carga va a ser el 9 de julio, entonces ustedes van a reportar de la semana del 5 al 9 de julio, lunes 5, martes 6, miércoles 7, jueves 8 y viernes 9. ¿Sí? Ya les hago un ejemplo de cómo enviarían la información si es feriado lunes y martes, que fue en este caso feriado de carnaval. Solo para terminar esta parte de la validación que nosotros cargamos, la del 8 de enero, ustedes van a tener en consultas externas la parte del aceptado. En este caso, nosotros mandamos a reprocesar esta estructura. Si es que ustedes igual piden un reproceso, va a aparecer el estado de reprocesado o definitivamente si la estructura les salió rechazado, les va a salir como estado de validación rechazado. Cuando ustedes tienen aceptado y reaceptado, lo único que ustedes van a tener aquí en acción es la posibilidad de descargarse la información que ustedes cargaron, es decir, la estructura que cargaron. Y en el momento, cuando les sale estado de validación rechazado, ustedes tienen dos opciones. La opción de descargar el detalle de errores y la estructura que ustedes cargaron. En este caso, al momento que ustedes dan clic aquí, se les va a descargar el archivo Excel con el detalle de la información digamos, del error que no les permite la validación de forma exitosa. Acá tenemos unas restricciones. A ver. Vamos con este de rechazar. ¿Bien? Entonces aquí ya tenemos un archivo Excel. Y ahí ya nos va a salir el tema del por qué está rechazada la estructura. Y ahí sí, ahí es como un poco más a detalle las razones por las que fue rechazado. En este caso, lo que pasó fue que nosotros enviamos una estructura el 15 de enero, pero no mandamos valores cuadrados con una B3. ¿Sí? Entonces, siempre lo que les va a salir como mensajes es el valor calculado, es decir, el valor que nosotros vemos a través de balances o a través de los cálculos de nuestro sistema, no están acordes al valor que ustedes reportaron. ¿Sí? Entonces, aquí lo que dice es que la CEBS mediante la B13 que ustedes ya reportaron, me salió este valor, pero ustedes están reportando otro valor. Entonces, de aquí ustedes ya pueden ver exactamente en dónde está. Entonces, te dice el día lunes en el código NPL no corresponde al valor. Entonces aquí ya ustedes van a la estructura y validan con este detalle del error en dónde está el error y corrigen y nuevamente proceden a la carga. ¿Sí? Entonces igualmente el valor calculado para el código NPL01 del día lunes, o sea, esto es decir, la primera parte es de la información que calcula el sistema y la segunda parte es de la información que ustedes están reportando. No corresponde al valor reportado en la estructura L01. Entonces ahí ustedes pueden ver específicamente el por qué se les está dando el error. ¿Ya? Entonces tenemos esta parte de la consulta externa. Aquí ustedes igualmente pueden ver de acuerdo a la fecha de validación, de acuerdo a la fecha que ustedes cargaron, a la fecha de corte. La fecha de corte en este caso siempre va a ser viernes. Acuérdense que la fecha de corte siempre va a ser viernes, independientemente de si es feriado o no. ¿Ya? Entonces, en eso, con respecto al sistema, solamente para terminar, comentaba alguien en el chat que quería validar cómo iría, en este caso, si correspondería a feriados, a un feriado de lunes y martes. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, simplemente, entonces, es la misma lógica. Entonces, yo tengo ya la información de lunes a viernes, pero resulta que lunes y martes era feriado, lo mismo. Voy a dejar que esta información se vaya en blanco y el resto de la semana va a irse con los valores que se reportaron en una B3. Y el promedio va a ser de los días, únicamente de los 3 días que yo estoy reportando, ¿sí? Entonces acá tenemos el promedio, 122, 876, 963. Entonces son de estos 3 días.
Sí, si es que está rechazada, vuelve a cargar con los errores en el mismo sistema, de la misma forma. Entonces, igual, aquí, como ya les había explicado, los feriados van campos vacíos. ¿Ya? Entonces, lo único que hacemos es de nuestra información, que ya la veníamos calculando, lo que vamos a hacer es cargarle a la plantilla ¿ya? Y igual, lunes y martes, que fue feriado, en este caso que fue feriado de carnaval, no va con información, miércoles, jueves y viernes sí. Entonces ahí simplemente vamos a generar la estructura y como ya les había indicado, lo que va a hacer esta plantilla es simplemente que lunes y martes no me va a generar en este archivo XML y la información del resto de días sí. Y esta es la información que yo la voy a cargar. Magus, si me permites nada más para aclarar mientras abrimos el XML, efectivamente los usuarios que se disponen para la carga de la estructura de liquidez estructural son los mismos usuarios que actualmente mantienen para el formulario de solvencia. Lo que tenemos diferenciado en la plataforma a través de la cual están o van a realizar la carga de la estructura L01 correspondería a aquellos usuarios de gestión, aquellos usuarios de solvencia, los que están dentro de la misma plataforma. En caso de que se requiera solicitar usuarios adicionales, vamos a disponer en el chat el enlace a través del cual pueden hacer los requerimientos respectivos. En ese sentido, el procedimiento se mantiene, ¿sí? Y nada más por ratificar algo que nos consultaba, Hidalgo, con respecto a la generación de los resultados, es importante justamente, como ya lo mencionaban María Augusta, y lo mencionaba también Karina a lo largo de la presentación, se disponen dos orígenes o dos fuentes de consulta para que ustedes puedan visualizar los errores. Actualmente el sistema arroja acuses de validación en los cuales desplegamos, en caso de que el archivo o la estructura no cumpla con el formato, su respectivo detalle con un acuse cuyo estado corresponde a un rechazo. ¿Sí? Sin embargo, si usted requiere visualizar el correo electrónico, toma unos minutos en generarse, ¿sí? Sin embargo, tiene también la vista que justamente les permite a ustedes hacer la consulta a través del módulo o de la botonera de consulta externa. Es justamente lo que visualizamos hace un momentito con Magus. Si usted requiere visualizar, también puede consultar ahí el momento que realiza la carga, se va a desplegar los errores justamente en la pantalla que acabamos de ver. Entonces, tiene esas dos fuentes de consulta. La idea sería pues un poco familiarizarnos con ello para hacer la descarga. Además, también le muestra el estado de validación en el que se encuentra su estructura, una vez que ésta haya sido receptada de manera exitosa. Recordemos que en el proceso receptamos, posteriormente validamos y de la validación arrojo una aceptación exitosa, cumplió con todos los controles de validación o rechazo, y le explico por qué lo rechazo. Esa es la lógica nada más para mencionar. Gracias, Maus. Ya. Entonces, para terminar el tema del ejercicio de lunes y martes, entonces al momento que yo le puse en campo vacío y le puse generar estructura, aquí lo que me va a hacer es, como les indico, el tema de fecha siempre me voy a reportar. Eso sí, independientemente si es feriado o no, voy a reportar de la semana completa. Sin embargo, la información, eso sí ya no la reporto. Eso sí, en este caso vendría la información solo miércoles, jueves, viernes y el promedio. ¿Sí? Eso para aclarar el tema si fuera feriado lunes y martes. Ahí sí ya no sé si tengan alguna otra duda. La carga de esta información es a través del mismo sistema de solvencia. No sé ahí si me ayudas, Anita. Había una pregunta de en qué parte se carga ahí esta información. Sí, justo estaba haciendo referencia. Nada más, Magus, tengo estas consultas con respecto al tema de los manuales tecnológicos y técnicos. Los manuales van a ser cargados el día de mañana, una vez concluidas los talleres
que se están llevando a cabo durante este día y el día de mañana con las cooperativas del segmento 2. Sí, esto se va a comunicar de la misma manera mediante oficio circular cuando se realiza el requerimiento formal y se establecen las fechas de corte, de existir los periodos de estabilización, la duración del mismo y la fecha límite de envío de información. Sí, yo creo que también sería bueno aclarar que la plantilla que estamos utilizando es, digamos, es solo una ayuda y debería ser temporal. En teoría, esto debería, la estructura debería ser programada. Y esta plantilla que les estamos facilitando es solo una ayuda temporal. Eh, entonces, sí es bueno aclarar ese tema. Magos, un favor, tenemos unas consultas, he visto algunas que nos solicitan si podemos repetir nuevamente la carga. Entonces, no sé si podemos realizar justamente desde la pantalla que se está proyectando, iniciar nuevamente con la carga, justamente para que nos podamos familiarizar con la plataforma a través de la cual se va a hacer el envío de la estructura L01. Si podemos repetir un ejercicio, por favor, para conocimiento nuevamente de las personas que están asistiendo. Gracias. Listo. Entonces, aquí nos vamos a ingresar al usuario y contraseña que ya tienen ustedes para la carga de información y nos vamos a copio de información liquidez. Entonces, ahí es donde se nos va a desplegar esta parte de liquidez estructural y ponemos carga estructura L01. ¿Sí? Entonces, ahí yo voy, como les indicaba, o sea, ustedes pueden generarse acá la plantilla, que es el archivo en Excel que ya lo habíamos visto, que es una ayuda, como indicó Carlos, es una ayuda temporal hasta que ustedes puedan desarrollar en sus propios sistemas. Y ahí es donde vamos a seleccionar este archivo zip. Este archivo zip donde tiene el archivo XML y el archivo hash. ¿Ya? Entonces aquí es donde vamos a enviar. Enviemos nuevamente la del 8 de enero. Que es como para que puedan ustedes validar este tema de que si ustedes ya mandaron una del 8 y está aceptada, les va a generar este error que dice ya se encuentra cargada la estructura con fecha declarada. ¿Sí? Entonces no les va a dejar pasar si es que ustedes ya tuvieron una información previamente validada. Entonces aquí, como ya pasó la del 8 de enero, que fue viernes, ahora vamos a reportar la del siguiente viernes, que sería 15 de enero. Entonces ahí ya vamos y enviamos la del siguiente viernes. Entonces de igual forma, seleccionamos archivo, aquí ya nos aparece el archivo zip y enviamos el tema de cargar archivo. Entonces al momento de que enviamos cargar, ya nos sale un mensajito que dice la estructura, aquí en esta parte aquí, ha sido receptada, ¿sí? En la parte de acá arriba. Y a la par de que nosotros estamos enviando, como les indicaba Anita, tenemos la parte de consulta externa donde tenemos ya como que para una ayuda para el seguimiento de la estructura que acabamos de enviar. Sin embargo, al correo registrado del sistema también nos va a llegar un acuse de receptado. Como pueden ver, aquí está receptado la fecha corte del 15 de enero, la que nosotros habíamos ya enviado. Tenemos la del 8 de enero que enviamos y estaba correcto. Y ahorita nos llega la del 15 de enero que también está correcto porque nosotros enviamos la información calculada con la información de balance. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente la forma en la que ustedes deben cargar. Y si es que sale, igual, como les mencionaba, acá ya les salió el de aceptado, de recetado correctamente y acá ya les va a salir como estado receptado. La fecha de validación que fue el día de hoy a las 9:52, pero acá todavía no está en 8 de enero, aceptado. ¿Sí? Ese es básicamente cómo funciona el sistema. Magus, hay una consulta respecto al tema del saldo de del 50% de los 100 mayores depositantes a los 90 días. La consulta es que esta información correspondería al mes anterior para poder reportarla.
Sí, efectivamente, corresponde a la información generada en este caso, el último día del mes inmediato anterior. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos reportando la de enero. Deberían reportar la información que fue sacada a través de la base de depósitos al 31 de diciembre. Y esa información se mantendría en todo el mes de enero. Con respecto a ese tema del 50% de los 100 mayores depositantes, no hay una validación, digámoslo así, solamente hay una validación en el tema de formatos, que simplemente es con 2 decimales. Ya, en el caso de que reporte en 2 meses, de igual forma, o sea, en este caso de los 2 meses, dame un segundo, Galito, creo que, a ver, no sé si Galito me ayudas con esta respuesta. En el caso de que se incluya 2 meses. Claro, en este caso, por ejemplo, resulta que el Es que lunes era 31 de enero y viernes es ya febrero. claro, lo importante es la fecha de corte del viernes. Si la fecha del corte del viernes ya incluye los primeros días de un mes y los últimos días del otro, es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Ya, dice cómo podría generar el archivo XML y hash. Básicamente ahorita lo que es la ayuda es la plantilla. La plantilla automáticamente al momento que ustedes ponen generar estructura, les permite ya crear el archivo. En esta parte que dice generar estructura, les permite generar el archivo XML y hash. Sin embargo, como ya les mencionó Anita, el día de mañana se les va a cargar el manual técnico y el manual tecnológico. En la parte del manual tecnológico se les indica esta parte. Magos, perdón, voy a dar lectura nada más a una de las consultas que nos están realizando respecto al envío de información. El primer corte para segmentos 1, mutualistas y caja central, sería al 9 de julio del 2021. Y en este corte, pues se considera la información de esa semana de reporte. Justamente como mencionaba Magos, del 5 al 9 de julio es lo que estaríamos reportando. Tengo una inquietud nada más aquí. En el caso de los 100 mayores depositantes, como la información depositada es diario, debería tomar la información con corte al día del envío de la información. Es justamente lo que acabamos de visualizar hace un momentito y hacíamos referencia al último corte, que sería el mes inmediato anterior. Entonces, en el ejemplo que mencionaba, al corte de enero que usted está reportando, estamos haciendo una ejemplificación nada más, ¿no? Al corte de enero que se estaría reportando la información, lo que correspondería al cálculo de los 100 mayores depositantes, entonces iría al 31 de diciembre del 2020, si es de enero 2021. Esa es la lógica que se mantiene para ejemplificarlo mejor. Efectivamente. Hay otra duda que menciona Isabel Vélez. Dice, de acuerdo al cronograma, las mutualistas ya debían generar esta información desde septiembre de 2020. En este caso, ¿esa información generada se debe cargar o comenzamos a partir de la semana correspondiente al 9 de julio de 2020? 21, sería 9. 2021, sí. Sí, o sea, aquí es para segmento 1, mutualistas y caja central, que ya debían cumplir desde septiembre del 2020 de acuerdo al cronograma. Las tres, digamos los 3 segmentos, segmento 1, mutualistas y caja, tienen que empezar a reportar desde el 9 de septiembre del 2021, es decir, la información del 5 de julio hasta el 9 de julio, que es de la semana del 9 de julio. Sí, y lo que dice la norma es que si bien se deberían empezar a generar y a cumplir los índices de liquidez estructural, este organismo está empezando a controlar ese cumplimiento a partir de las fechas determinadas de entrega. O sea, no tienen que enviar lo que tenían desde septiembre. Sí. Muchas gracias. Nos consultan también los siguientes. Al menos para la validación de la estructura, cuando se programa, se necesita un archivo MD5
o de hash, eso se va a adjuntar en los archivos de especificaciones técnicas. Ahí, señor Enríquez, permítame hacer una aclaración. Justamente, si bien es cierto, es la primera vez realmente que se dispone a los segmentos 1, 2, 3, las mutualistas, la caja central, una plantilla para uso, es una herramienta para facilitar el envío de información. Esta herramienta, lo que nosotros visualizamos es justamente la plantilla en Excel, que es lo que se está mostrando en pantalla. El momento que se da clic en la botonera que dice generar estructura, esta automáticamente se transforma en el XML acompañado ya de su código de seguridad en archivo TXT o el hash, ¿sí? Y de esa manera se carga. ¿Cuál es la diferencia? Es que si posteriormente lo estamos iniciando para este primer envío de información con esta especificación, posteriormente los segmentos 1, 2, 3 desarrollan esta estructura y para ese desarrollo tendrían que mantener la misma consistencia como lo vienen realizando en las otras estructuras. El formato es el mismo, el desarrollo correspondería al XML, el momento que se genera el archivo zip tiene que venir con su código de seguridad respectivo a través del TXT y eso se procedería a hacer la carga. Entonces, esta es la etapa inicial como tal. Y nada más para pasar, clara la respuesta, para pasar a la siguiente pregunta, Magus Galito menciona lo siguiente. Cuando la fecha de fin de mes es viernes, la estructura B11, perdón, recién se subiría hasta el miércoles de la próxima semana, porque se mantiene 3 días término para la carga de la estructura mensual. La fecha máxima de carga de la estructura L01 es igualmente el miércoles. Me parece que hay una confusión entre la estructura B11 y la estructura B13. Entonces, no sé si tal vez ahí podríamos hacer una aclaración, porque la periodicidad de envío de la B11 tiene su lógica, pero esta estructura se está validando contra las estructuras B13, cuyo plazo máximo de envío corresponde de un día término, ¿sí? Y si es que esta estructura, o sea, es un poco cómo se va haciendo la validación. Tal vez ahí podríamos hacer una aclaración al respecto para evitar la confusión. Sí, Anita, solamente ahí tengo una consulta. En la B13, ¿cómo funciona en fin de mes? Igual sigue Perdón. siendo el un día término. Es correcto. Lo que pasa es que justo iba a concluir con esa observación. Ya pensé que ya. Si es que la estructura B13 cae el último día, cae fin de semana o feriado, esa estructura no se la remite. Entonces, aquí la consulta sería, y entendería yo, que se enfocaría si es que la estructura B13 nos coincide en un día laborable y esta es fin de mes, esa se le envía, igual se mantiene un día término, es como se mantiene el esquema como tal. Habría que considerar que para el envío de la estructura B13, cuya frecuencia es diaria, el cierre de balance corresponde a las operaciones ejecutadas en ese día. Diferente a la estructura B11, que conlleva el cierre, ¿no es cierto?, y los ajustes contables que corresponda, para cuyo plazo se determinan los 3 días término. Ahí está la diferencia. Más bien, así funciona actualmente Maus. Entonces, igual le sigue haciendo los 3 días para esta estructura porque esta es validada con una B13 y no con una B11. Una consulta adicional, nada más para confirmar. Nos consultan, es decir que, nuevamente, regresando al cálculo de los 100 mayores depositantes, es decir que durante el mes de enero que estaríamos reportando, si el mes está conformado por 4 semanas, 4 estructuras L01, el valor sería fijo se denomina concentración, el cálculo del 50% de los 100 mayores depositantes sería con corte a diciembre. Es la consulta. Efectivamente. Sí, efectivamente. La información de diciembre se mantendría todo el mes de enero. Una siguiente consulta que se está realizando, más bien no sé si le podríamos dar la palabra al señor Herrera. Voy a consultar y interpreto lo que se menciona. Por favor, en el día de fin de mes, la validación será la estructura B11 o B13. Siempre va a ser con una B13, siempre. Así sea fin de mes.
Entonces, es con la información de la B13 la que reportaron sobre, sobre esa información es la que se va a validar el tema de liquidez estructural. Es correcto. Lo que pasa es que creo que hay que diferenciar claramente si la estructura, el envío de la L01 corresponde a todos los viernes, indistintamente de si es que este es feriado, realmente es donde tendríamos la diferencia. La B13, por su parte, si nos coincide, ¿no es cierto? Fines de semana no se remite la información de B13, feriados nacionales no se remite la información de la B13, los feriados locales envían información de B13 y la particularidad es si el último día del mes corresponde a una B13, entonces se envía la información. No sé si por ahí hay mayor claridad sobre el tema. Voy a seguir con la siguiente pregunta. Menciona, para el envío de la estructura L01 ya está habilitado en el sistema de acopio. Como ya cuenta con el usuario para el envío de la liquidez diaria, pero no me aparece a ver, ahí es distinto, ¿no? Por eso un poco hablábamos de las plataformas que se mantienen actualmente, ¿sí? La estructura de liquidez estructural o L01 que estaría determinada en la plantilla que vimos inicialmente y en la plataforma que vimos inicialmente, al momento no les aparece y varias consultas nos están realizando también por interno, es justamente porque se está concluyendo con su publicación, ¿sí? Esto va a estar disponible a partir de la siguiente semana. Si están haciendo el intento en este momento y no les está apareciendo. Nosotros estamos haciendo un módulo de capacitación para poder mostrar lo que actualmente se va a visualizar una vez que ustedes realicen la carga. Eso respondiendo a la consulta que nos están realizando. Respecto al tema de prórrogas, había mencionado justamente que en el caso de que se requieran las prórrogas, tendría que ser una vez cumplido el periodo de estabilización. El periodo que se ha determinado para segmento 1 es de 1 mes, contado a partir de la fecha del requerimiento, que es desde el 9 de julio del 2021. Concluido ese periodo de estabilización, mientras tanto, ahí recomendaría, no es necesario, no se requiere que las entidades ingresen oficios de prórrogas. Nuevamente, si se hace la consulta a través del sistema como tal, había mencionado que justamente una vez que esté disponible en el sistema, se les pondrá en conocimiento mediante oficio circular y se publicará el instructivo que se ha creado con actualización de la estructura que estamos visualizando en este momento. Concluido el periodo de estabilización, las entidades deberán realizar la solicitud de prórroga a través de este sistema en el cual se ha determinado un plazo de 3 días término, ¿sí? Es muy importante considerar que con los tiempos y la frecuencia de envío de la estructura de liquidez, si no se carga la estructura inmediata anterior para la que usted está solicitando la prórroga, no le va a permitir avanzar. Entonces, es muy importante la verificación de los tiempos que se vaya realizando. Tenemos esta inquietud, Magus. Paso a la siguiente pregunta. Dice, en el caso de que sea fin de mes, un día laborable, se envía tanto la B13 y la B11 de ese día. Perdón, Magus, es correcto, señor Kleber. Efectivamente, remitimos las dos estructuras. Es tal como lo venimos realizando. Esto no es nuevo, es algo que lo venimos realizando ya desde su envío, año 2015. ¿Sí? Perfecto. No sé si tenemos más inquietudes con respecto a la estructura L01 o el funcionamiento de la plataforma. Tal vez ahí podríamos verificar. Me voy a permitir leer nuevamente una consulta respecto a los 100 mayores depositantes. Y más bien nos confirma, por favor, señora Hidalgo, si nos escucha claramente. Para el tema del 50% de los mayores depositantes indican que se mantendrá, perfecto, muchas gracias por su confirmación, indica que se mantendrá el valor del mes anterior. ¿Qué pasa si la semana de reporte contiene días de 2 meses? Es justo lo que veíamos hace un momentito, Galito. En el caso de que efectivamente en el mes me coincida que tengo que mandar
la información que estaría abrir, pero inmediatamente ya tengo del siguiente mes cómo sería el reporte y el cálculo más bien de los 100 mayores depositantes para concentración. Si por favor nos ayudas. En ese caso se mantendría la del mes anterior, es decir, si tiene, por ejemplo, 2 días dentro de la semana a reportar, tiene 2 días de enero, se mantiene perdón, a febrero, se mantendría el valor de los 100 mayores depositantes de diciembre. O sea, en este caso de la pregunta que hizo, que dice que contiene 2 días meses, por ejemplo, lunes y martes son junio, miércoles, jueves y viernes son julio, entonces nos mantendríamos por la semana la de junio y a partir de la siguiente semana ya le cambiaríamos a lo que es julio. Exacto. Muchas gracias. Efectivamente, mencionaba que no va a estar disponible todavía el aplicativo. Lo que estábamos nosotros visualizando fue una simulación para efectos de la capacitación que se está llevando a cabo. A partir de la siguiente semana lo podrá visualizar, estimada Tani. Tal vez, no sé, Jackie, si tenemos más inquietudes al respecto, a los participantes, si tenemos más inquietudes, si se encuentra claro. No, Anita, no han ingresado más inquietudes por interno sobre la temática. Gracias, Jackie. Acaba de ingresar una consulta nuevamente respecto a los 50% de los 100 mayores depositantes. Nos pregunta, para obtener el saldo del 50% de los 100 mayores depositantes menores a 90 días, se debe incluir las cuentas correspondientes a la 2104, que son los depósitos en garantía, y la 2105 de los depósitos restringidos. Perdón, sí, es de toda la 21, que son obligaciones con el público. Gracias, Magus. La siguiente pregunta nos indica si se solicita prórroga del balance, se debe pedir prórroga para la estructura. Las estructuras están relacionadas entre sí, ¿sí? El tiempo estimado para una estructura B13 es de un día término adicional. Entonces, no se puede realmente a través de la generación, a menos que la entidad tenga una necesidad y para ello tiene que presentar los justificativos que corresponda, tiene que considerar obviamente todas las estructuras que dependen de la que está pidiendo la prórroga como tal, ¿sí? En ese sentido, los tiempos son fundamentales realmente para que pueda validar conforme los requerimientos que hacemos a través de esta superintendencia. Con el mismo usuario que se envía la estructura, la estructura B13, liquidez diaria, etcétera, se puede enviar la liquidez. Los usuarios mencionábamos que corresponden a aquellos que están reportando actualmente solvencia, por ejemplo, que está en la misma plataforma a través de la cual van a reportar la estructura L01. Si ustedes visualizan, actualmente se mantiene desde la página web de la superintendencia 2 enlaces. El primero de ellos está denominado como gestión de envío de información, si es justamente lo que nosotros actualmente mantenemos, y el segundo, y a través del cual se va a hacer el envío de la estructura L01, se denomina directamente en la página web como gestión técnica de información de acopio. A través de esa plataforma es donde usted carga. ¿Qué usuarios mantiene? Son exactamente los mismos que actualmente están reportando solvencia, ¿sí? Se menciona solo una consulta adicional. María José, el envío de la estructura L01 con corte al 9 de julio se deberá enviar el 12 de julio. A ver, el envío de la estructura del 9 de julio o con corte al 9 de julio, usted tiene plazo para poderla remitir, de acuerdo a lo que se establece, sería hasta el 14 de julio. Tiene 3 días término. Para ejemplificarlo, vamos con los días que se mantienen. Sin embargo, sí mencionaba que dentro de este periodo mantenemos una estabilización
Y dentro de esa estabilización, no es necesario que las entidades pues requieran una prórroga como tal. ¿Es posible hacer un ejemplo cuando una semana lleva información de 2 meses? Tal vez, Magus, podríamos ejemplificar nada más en la plantilla cómo sería en el caso de a nivel de fecha, cómo debería estar. ¿Es posible realizarlo? A ver, perdón, o sea, como a nivel de fecha que del 9 de julio, no, esa parte no entendí. Sí, entiendo. No sé, tal vez, Jackie, si le podríamos dar la palabra a la señora Peláez. Entiendo, nos pide un ejemplo cuando una semana lleva información de 2 meses. Entonces, entendería yo que el lunes Ah, es 29, 30 de junio, 1, 2, 3 sería julio, por ejemplo. Firma. Claro, Anita, ya le habilito el micrófono, ya. Peláez me Perfecto. indicas, ¿verdad? Sí, Sandra Peláez, claro. muchísimas gracias. Ah, nos confirmó que efectivamente es así, Jackie, como lo mencionamos. Entonces, Ah, perfecto. gracias, Jackie. Tal vez ahí, Magus, si lo ejemplificamos en la matriz que mantenemos para poder visualizar. Más bien ahí, y le consulto, la inquietud sería básicamente en función a información compartida en los 2 meses. No sé si la duda es en el reporte o en el cálculo de la información que está reflejando. Nos O sea, confirma. yo entendería que es de los 50 mayores depositantes, porque de eso estábamos hablando, que qué pasa si cae entre semana hay 2 meses. Sí, No sé si por ahí era la pregunta. sí, es correcto, Sí, lo acaba de confirmar. entonces, ya, entonces veamos cómo les va a pasar básicamente ya. Ustedes van a reportar desde el 9 de julio la información. Entonces, viernes tenemos toda la semana que es julio. Tenemos la semana del 16, igual que es julio, todo mes de julio. De ahí van a reportar la del 23, luego van a reportar la del 30. Y de ahí, no, de ahí viene, no, 6, esta parte del 6 no. Y ahí viene 6, 13 de agosto, 20 de agosto, 27 de agosto. Y ahí viene una del 3 de septiembre. Entonces, la del viernes 3 de septiembre contiene lunes y martes, que es de agosto, 30 y 31 de agosto. Y miércoles, jueves y viernes ya es septiembre. Entonces, lo que ustedes van a reportar simplemente es la misma información que venían reportando en el mes de agosto, van a terminar reportando hasta el 3 de septiembre la misma información, en este caso en este campo código que es CONS, que es el valor de los 50 mayores depositantes. Entonces ustedes van a reportar hasta el 3 de septiembre la misma información. A partir del siguiente corte, que ya vendría a ser 7 y 3 y 7, sería el 10 de septiembre. A ver, perdón. Ya vendrían a reportar la del viernes 10 de septiembre, que sería 6, 7, 8, 9, 10 de septiembre, esa semana. Ahí ustedes ya cambiarían la información del 50% de los 100 mayores depositantes con la información generada del 31 de agosto, ¿sí? Que es del mes inmediato anterior. No sé si ahí está claro. Sí, o sea, aquí hay que aclarar que durante toda la semana se mantiene la misma información. Va a cambiar a la siguiente semana, que sea semana completa del mes. Muchas gracias, Magus. Nos acaba de confirmar justamente que está clara la inquietud. Finalmente, indican, por favor, para iniciar pruebas, ¿de qué manera podemos recurrir a ustedes para consultas? Aquí, estimado señor Carvajal, nosotros no mantenemos ambientes de prueba. Sí me permito hacer esa aclaración, porque una vez que esté habilitado el aplicativo y usted realice la carga de la estructura, deberá requerir de ser aprobada y mantener errores, errores en el sentido de ir probando la funcionalidad y esta pudo haber cumplido los controles de validación y la información no es la correcta, tendrá que solicitar un reproceso de manera formal como se lo realiza para las otras estructuras. Actualmente la superintendencia no dispone de ambientes de pruebas para poder canalizar los requerimientos de envíos de información. El momento que se comunica, mediante el oficio circular, se hace el requerimiento y se dispone ya el aplicativo, estamos en producción y se está considerando ese envío en función a la carga que la entidad está realizando.
Me permito aclarar ya con respecto a los procedimientos de gestión derivados de la carga, como son las administraciones de control, los reprocesos. Se procederá a hacer las actualizaciones respectivas en los formularios que actualmente se han dispuesto en el portal web de esta superintendencia, para en caso de requerirlos, pues realizarlo a través de, bajo el mismo mecanismo que lo hacemos actualmente con las demás estructuras. Por mi parte, y de lo que visualizo. Perdón, Anita, Sí, solamente claro que una sí, cosa Maus. que faltaba mencionar en la capacitación, solamente les voy a compartir algo y que... A ver, ya. Verán, actualmente este tema de volatilidad general que está aquí, actualmente el sistema no registra una validación. Es decir, ustedes pueden poner, de hecho, o sea, ustedes tienen que calcular como dice la nota técnica y eso es lo que ustedes van a registrar aquí a 4 dígitos. En la volatilidad general, luego la volatilidad de primera línea, que es la multiplicación de la volatilidad general por 2 y la volatilidad de segunda línea, que es por 2.5 a la volatilidad general. Vamos a iniciar con una carga sin validación de esta información, ¿ya? Pero en unas semanas después de empezar la carga, se va a enviar con oficio circular la fecha inicio de validación, es decir, que el valor de volatilidad, tanto para ustedes como para nosotros, debe ser el mismo. Entonces, esa fecha hay que tomar muy en cuenta para que en el caso de que no exista algún tema, o sea, más bien, si es que les empieza a rechazar esto, es porque a partir de esa fecha vamos a empezar a validar volatilidad general. Eso con respecto a lo que va a pasar, lo que va a haber un oficio circular. Y posteriormente también va a haber una aclaratoria de la nota técnica en cuanto al cálculo de volatilidad general para que se aplique en caso de que haya valores en cero. ¿Sí? Eso por lo general en las cooperativas del segmento 1 no pasa, pero les vamos a enviar una aclaratoria. Es igualmente a través de oficios circulares. Entonces, en este sentido, les pedimos que estén atentos a estos 2 oficios circulares que van a salir para este tema del cálculo de volatilidad. Muchas gracias, Max. Entiendo que no tenemos más inquietudes al respecto. Acaba de ingresar una consulta en cuanto a la validación de forma se podrá hacer mediante los XSD. Tal vez ahí, señor Delgado, no sé si es que se hace referencia a la verificación como tal. Ya. Actualmente, como se está disponiendo la plantilla, realmente en esta primera fase lo podrían realizar. Vamos a hacer la carga realmente podríamos hacer la carga de los documentos para que se pueda hacer la validación en conjunto con el manual tecnológico. Sin embargo, lo estaríamos contemplando realmente una vez estabilizado el sistema en el transcurso del mes de julio. Actualmente, y la disposición que se ha dado es que el envío inicialmente lo vamos a manejar a través de la plantilla. En el proceso que se encuentren realizando el desarrollo puntual y se deriven inquietudes al respecto, al tecnológico, y cargaríamos los archivos que correspondan. De mantenerse inquietudes al respecto, pues lo trabajaríamos y lo receptaríamos a través del equipo que actualmente se mantiene para brindar soporte en el envío de información. Lo haríamos de esa manera. Gracias, Jackie. Gracias, Anita. Sí, entonces no tenemos más inquietudes. ¿Algo más que acotar o si no ya podríamos dar por finalizado el taller? Sí, hay una pregunta que entró de Carlos Cando, que dice, ¿se puede sacar la volatilidad con los saldos de las cuentas del pasivo y la aplicación de las fórmulas del Excel? Acuérdense que en capacitaciones del junio del 2020 nosotros les indicamos a través de Excel cómo calcular este tema de volatilidad. Sin embargo, igual en la página de la SEPS, en los anexos a la nota técnica, se encuentra una plantilla Excel de cómo se debe calcular el tema de volatilidad. En Excel, sí, pero lo más recomendable es que ustedes lo repliquen en sus sistemas.
Nos consultan si existe algún número de contacto en caso de tener alguna inquietud. Sí, gracias, Jackie. Efectivamente, en los manuales técnicos, una vez que se encuentren publicados, mantiene una sección al final de los manuales. Dentro de esta sección se detallan los correos electrónicos, nombres de apellidos, correos electrónicos y extensiones del equipo que estaría brindando soporte en el envío de la estructura como tal. Entonces, lo manejaríamos de esa manera. Sí, vale la pena una aclaración también en cuanto a las plantillas de Excel para calcular la volatilidad. En el manual técnico se van a dar ciertas especificaciones o aclaraciones en cuanto al número de decimales, al redondeo que se requiere hacer para que valide correctamente la volatilidad cuando llegue el momento. Entonces, van a tener que estar pendientes también. Muchas gracias. Respecto a las presentaciones, también indicamos que sí se va a compartir las mismas una vez que se valide la participación de las entidades. Se remitirá a sus correos electrónicos que registraron para acceder a la capacitación. Ya no hay más consultas. Con esto podríamos dar finalizado el taller. Sí, Jackie, muchísimas gracias. Más bien, de nuestra parte, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, agradecemos mucho su participación. En caso de derivarse inquietudes al respecto sobre la estructura que se está manteniendo, vamos a buscar la forma de manejar tal vez un documento con preguntas frecuentes, pese a que en los manuales técnicos que serán publicados hay las especificaciones con mayor detalle con respecto al segmento de cada una de las entidades y cómo tiene que hacer su reporte. Nuevamente, estos manuales los dispondremos a partir, una vez culminadas las capacitaciones, será a partir del día de mañana, se ejecutará el requerimiento formal y más bien cualquier inquietud adicional, pues la superintendencia está prestos a brindarles el soporte que se requiera para dar cumplimiento a lo establecido. Muchísimas gracias con todos y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los facilitadores del día de hoy y la asistencia de todos los participantes. Por favor, les invitamos a llenar la encuesta, la misma que se habilitará una ventana emergente una vez que se cierre la sesión del evento. ¿Sí? Que tengan una muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias.